No te preocupes, ya hablará. ¡Ay, mira qué chistoso mueve sus manitas! ¿Autismo? No, ¿cómo va a tener eso? ¿Cómo crees? No se le nota. ¿Te han dicho esto antes? A nosotras también. Somos 13 mamás que el camino del autismo unió y creamos un espacio para compartir nuestras experiencias. No somos especialistas, pero sí expertas en nuestros hijos. Te invitamos a ser parte. Esto es Autismo en Tribu. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, amiga. ¿Y tú? Bien, también. Bueno, después del día de locos que tuvimos ambas, estamos vivas. Así es. Pues muy contenta, la verdad, de que Autismo en Tribu sigue creciendo y que seguimos creando pues historias para que otras mamás como nosotras se puedan sentir identificadas, que puedan escuchar todas las historias y todas las mezclas que puede haber, ¿no? Y feliz de compartir contigo y que este espacio me haya tocado contigo. La verdad es que estoy muy contenta. Digo, tal vez, obviamente, la gente no va a saberlo, pero no hemos tenido la oportunidad de conocernos tan a fondo tú y yo, entonces creo que este momento nos va a ayudar mucho a conocer un poco más de las historias que hay atrás de, pues, lo que hoy vemos ya día con día, ¿no? Claro, sí, porque no solamente las personas que escuchen el podcast del día de hoy van a conocer la historia de cada una, sino que entre nosotras mismas es como la primera vez que nos contamos todo nuestro proceso, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. Pues adelante, amiga. Tienes el micrófono de oro hoy. Cuéntanos. Pues bienvenidos a todos, este es Autismo en Tribu. Yo soy Carolina, soy la mamá de Nati. Nati tiene 4 años y estoy en el Estado de México. Muy bien. Cuéntanos de tu proceso, Caro. Ay, pues mira, la verdad es que yo viví un proceso, pues siento que hasta cierto punto muy fácil. Este, pues mi embarazo fue muy sencillo, muy normal, nunca tuve complicaciones, o sea, creo que lo más complicado que yo viví en el embarazo fue unos 15 días que Nati se recargó en mi nervio ciático y no me dejaba caminar, pero de ahí en fuera, de verdad que fue un embarazo súper normal, súper sano. Este, yo nunca tuve problemas, no me hinché, no tuve preeclampsia ni nada de eso. Entonces disfruté mucho mi embarazo. Trabajé todo mi embarazo hasta como 15 días antes Wow. de que Nadie naciera. La verdad es que lo disfruté muchísimo y fue lo más normal que te puedas imaginar. O sea, yo no tuve dolores, no padecí nunca nada. Los 9 meses yo me la viví disfrutando a mi bebé dentro de mi panza. Ah, Entonces, fue básicamente muy normal. Igual el parto, pues fue muy tranquilo. Teníamos planeados que Nati naciera por parto natural, pero Nati no bajó lo suficiente y aunque a mí me provocaran me inyectaran para que dilatara, o sea, no iba a ser posible que naciera por parto normal. Me acuerdo que en la última, en la última cita médica que yo tuve de control, yo llegué prácticamente llegué a las 40 semanas. En la última cita, la doctora me dijo, si de aquí al lunes la niña no quiere salir, pues te veo en el hospital y ya inducimos el parto o te hacemos cesárea, ya veremos, ¿no? ajá. Eh, y lo único que me pidió fue que yo cuidara que la niña se moviera cada 2 horas. Y eso fue un sábado y yo la tenía que dejar pasar toda esa semana y al siguiente fin de semana, si la niña no nacía, el lunes yo tenía que estar en el hospital, ¿no? Entonces el miércoles en la noche yo me acuerdo que dejé como de sentir a Nati que se moviera tanto y lo que yo hacía para que se moviera era ponerle música, cuando comía también como que se movía. Entonces yo ahí como que empecé a sentir que disminuía su movimiento y al siguiente día en la mañana igual yo sentí que no se movió. Dejé pasar las 2 horas que me recomendó el médico y ya no se movió la niña y yo le mandé un mensaje y me dijo, ¿sabes qué? Vente, ¿no? Pero a pesar de que yo ya no la sentía,
no tuvimos ninguna complicación, el parto fue cesárea y fue súper normal, todo muy bien. Lo único que la niña tenía un poquito de taquicardia, pero de ahí en fuera todo bien, le estuvieron monitoreando y nació súper bien, Apgar súper bien, todo bien. O sea, realmente el embarazo fue lo más normal y lo más natural. Yo no tuve dolor, no me dolió ni la cesárea ni la recuperación. O sea, mi cuarentena fue también así un sueño, la verdad. Oye, pero aparte me imagino que nació súper grande Nati, ¿no? Sí, Nati, de por sí es súper grande, tú ya la viste. Nati es una niña de 4 años, pero parece una niña de 6. Sí. Sí estuvo grande, pero también siento que estuvo como dentro del promedio. Nati pesó 380, midió 50 centímetros. O sea, para un bebé es una talla un poquito grande, pero tampoco excesivamente grande. Sí. Entonces, sí No, porque estuvo digo grandecita. que se recargara en tu nervio, dije, qué dolor, lo sentí. Ay, no. Yo te juro, de verdad fue lo más pesado. Y fueron 15 días. Los primeros 2 días, te digo, yo iba a trabajar todavía. Y me acuerdo, yo trabajo por el Estadio Azul. Entonces me iba en Metrobús y me bajaba del Metrobús y caminaba a la oficina. Y normalmente ese trayecto es como de 5 o 10 minutos, dependiendo qué tan rápido camines. Yo me echaba media hora caminando, o sea, porque yo arrastraba mi pierna para poder caminar. Eso fue 2 días, ya al tercero dije, no, ya, o sea, ¿para qué estoy sufriendo? Taxi, bye, ¿no? Pero Ok. sí, fue Que lo ya más hablaremos complicado. y esperemos que después salga un podcast sobre eso en específico, ¿no? El embarazo en el trabajo, digo, tal vez no tiene que ver mucho con el autismo, pero Claro, híjole, o sea, sí. sí, trabajar, digo, yo siempre he sido de la idea de que todas las mamás trabajan, porque el quedarse en la casa es una frieguita también, Claro, y es un no, trabajo bien complicado. Entonces, las que tenemos la complicación, por llamarlo de algún modo, de trabajar en una oficina o trabajar en un lugar fuera de casa, sí vivimos nuestra maternidad un poquito diferente, ¿no? sí, sí, sí. Muy bien. Y tú, cuéntame, ¿cómo te fue en el embarazo? Pues fue muy chistoso también porque yo desde los 15 años tengo problemas hormonales. Entonces a mí me dijeron desde los 20 no se va a poder embarazar y si se embaraza tiene que venir a prepararse un año antes para que su cuerpo pueda estar libre pues de todo el tratamiento que ya lleva desde los 15 años. Ujú. Yo siempre supe que quería ser mamá desde igual muy pequeña. Entonces, yo me acuerdo que le decía a toda mi familia, si yo voy a tener un hijo a los 25 años, si no lo tengo a los 25, ya no voy a tener hijos. Y todo el mundo, mi mamá, todos me decían, no, pero, o sea, ¿cómo crees? Estás muy joven, vas a estar muy joven, todavía puedes tenerlo más grande. Y yo, no, sí, siempre he sido muy, pues como que decreto las cosas y las hago como cuando quiero que sucedan. Y Claro. en respeto eso, ¿eh? O sea, respeto mi propia palabra de no sucedió, no sucedió, o sea, no pasa nada. Entonces, pues pasó todo muy rápido, ¿no? Obviamente conozco a mi marido, pues nos enamoramos, ¿no? O sea, la historia ahí previo a un hijo. Claro. Y y tenemos a Leo justo cuando me embarazó a los 25. Entonces, todo muy bien, como dices tú, yo no me entero que estoy embarazada hasta el casi cuarto mes de embarazo, por lo mismo de que pues no tuve ni un solo síntoma, o sea, cero malestares, náuseas, nada. Sin nada. Ajá. Lo único que tuve fue un día, me empezó a doler mucho la cabeza, pero así que yo sentía que ya ahí quedaba. Y mi esposo me dijo, pues vamos con tu endocrinóloga porque no es normal, tal vez traes alta Ujú. el azúcar o algo. Y fuimos y ya me dice la doctora, necesito que te hagas todas esas pruebas. Obviamente pruebas con nombres rarísimos, no ubicaba yo que una de ellas era una prueba de embarazo en sangre, de hormonas. Y ya, yo salgo con mis pruebas,
Y de hecho me acuerdo porque estaba en la oficina y estoy viendo las pruebas. Una de mis mejores amigas está sentada enfrente de mí en la oficina y le dije, ya llegaron mis resultados, no sé qué, ay, mándamelos, a ver, yo los analizo, yo los reviso, ¿no? El doctor interno que traemos todas Claro. y todos, y ya los está checando y buscando en Google, ¿y qué significa tener el estradiol alto, no? Y ella dice, oye, amiga, es que dice que se embarazó. Y yo, no, ¿cómo crees? Que no sé qué. Y se para a media oficina, sí, amiga, casi grita, estás embarazada. Yo, no es cierto, no, que sí. No, obviamente ese día salí de la oficina corriendo a buscar a mi mamá, literal como niña. Y pues ya, la primera que supo fue mi amiga, luego mi mamá, y ya hasta le decíamos a Leoncio, el estradiolcito, porque pues era de estradiol alto. Ya hablábamos en código. Y ya, le digo a mi esposo, tampoco se la cree, pues todos muy contentos, todos muy felices. Y pues ya empiezo a vivir pues mi embarazo, como dices tú, sin complicaciones, o sea, yo tampoco, o sea, yo dejé de trabajar también casi al último día, me caí en el embarazo, me caí, sí, no, o sea, fuimos a comer a un restaurante cerca de la oficina, sillas de esas como de bar, es que no era un bar, aclaro, era... No vayan a creer que yo andaba. quiero decir el restaurante porque no sé si puedo, pero bueno, era un restaurante muy conocido de mariscos que tiene sillas como de bar. Me siento y se va la silla. O sea, obviamente yo pesé 100 kilos en mi último día de embarazo. Entonces, Subiste muchísimo. sí, subí como 30. Muchísimo. No, horrible. Y ya, me siento, se cae la silla y todos así, porque era todo el equipo, ¿no? O sea, una amiga del trabajo empezó a llorar. O sea, yo le vi su cara de, ya valió, o sea, ya. Y yo me pongo a llorar porque vi su angustia, ¿no? Yo dije, o sea, yo no sabía qué pasaba, pero yo dije, si ella está llorando, ha pasado, Todo está mal. dije, pasó algo muy malo. Me llevan a urgencias, ahí de la oficina, me revisan, el servicio médico, no, estás bien, tranquila, bla, bla. Y después de ese incidente, pues ya me voy como a casa, pues a mejor a pasar lo último de mi embarazo ya en casa. Y ya, nace Leo, él sí fue súper programado porque Coyona aquí, tu amiga, y yo dije, no, me aviento. Aparte me dijeron que venía muy cabezón, entonces yo dije, no. Gracias. Entonces, bueno, programamos la cesárea para febrero finales. Entonces, yo tenía una de mis últimas citas con la ginecóloga el día del cumpleaños de mi mamá y ya voy y vamos a la cita y no sé qué, me revisa y me dice, me está revisando y me dice, ¿no tienes dolores? No. ¿No tienes dolores de verdad? No. Es que ya traes ¿cómo se llama? La dilatación. La dilatación, ajá. Ya está a punto de nacer. O sea, necesito... Qué miedo. Sí, comercial, tengo un rango de dolor súper alto, entonces por eso no viví nada de los Ni dolores. cuenta. Sí, ni en cuenta. Entonces, me internan y ya, un 14 de febrero, a las 11:55 nace Leito. Y pues todo súper, súper bien, ¿no? Entonces, la verdad eso estuvo muy padre, el embarazo, el parto, los siguientes días, la verdad es que los viví de ensueño como dices. O sea, ya teníamos todo, pues ya sabes, ¿no? Que nesting y estarle ahí arreglando todo, su camita y todo hermoso. Claro, porque todo iba como conforme a tu plan, ¿no? Todo, o sea, de por sí como toda la ilusión que es el embarazo, los 9 meses, el preparar todo, las cosas, la cuna, la ropa, Sí. ¿sí? Entonces, pues yo creo que, y el que fuera conforme a como tú lo habías visto, ¿no? Como tú dijiste 25 y si no, no. Y justo a los 25 se da y todo iba conforme al plan, ¿no? Y sigue yendo, ¿eh? Gracias a Dios y al universo. La realidad es que mi vida, o sea, te digo, como que suelo decretar muchas cosas y siguen yendo. Y pues yo feliz. La verdad es que muy contenta. Ay, qué padre.
Y por ejemplo, tú tenías como tu plan, o sea, yo te conozco, sé que eres como, digo, lo mucho poco que te pueda conocer, sé que eres como alguien que sí le gusta planear, que planea los plumones, o sea, todo como muy en rutina, ¿no? Entonces, Sí, pues a no. mí me... O sea, sí te entiendo. Sí entiendo por dónde va esa pregunta. Pero no, la realidad es que, o sea, una cosa es decretarlo porque es el poder de tu mente, siento yo, y otra cosa es hacerlo. Entonces yo soy muy, Claro, más bien yo soy muy soñadora. O sea, si lo puedo soñar, digo, lo puedo hacer. Que no sé cuánto me claro, voy a tardar, pero lo voy a lograr. pero por ejemplo, cuando todo esto de las rutinas dentro del autismo, a mí me costó muchísimo. Muchísimo. Y lo decía en el tráiler, o sea, Leo vino a ponerle estructura a nuestras vidas, porque yo Claro. no tenía una estructura, una rutina. Yo no he logrado la estructura. Así Poco a es que poco. sí, es muy difícil. Pero más bien era como, iba como mi pregunta como hacia, tú tenías un plan de vida y al final, o sea, yo creo que todos los papás de niños neurodivergentes o de niños neurotípicos tenemos siempre un plan, ¿no? O sea, está mal y yo creo que el autismo a todas nos ha enseñado que el crear expectativas no está padre, sea tu Claro, hijo neurotípico o neurodivergente, no es lo ideal el tener claro. ese tipo de expectativas de que mi hijo va a hacer esto, mi hijo va a hacer aquello. Entonces mi pregunta era más como enfocada a Ya. eso. Es que ¿Cómo justo, eran tus expectativas? ¿Cómo imaginaste tu vida? O sea, con tu hijo. exacto, exacto. Porque al final no podemos evitarlo. O sea, es algo que no se puede evitar y que al menos a nosotras como mamás de niños neurodiversos, la vida nos vino a decir, no, espérate, la cosa no es así, ¿eh? O Sí, sea, aquí todo va a ser distinto. sí, justo, es que son dos palabras bien diferentes, la expectativa y el plan. Claro, Y la expectativa, como dices, es humana, o sea, esa es inconsciente y esa nos la venden las películas, nuestra propia familia, ¿no? Cómo nos criaron, eh, las redes sociales hoy en día, o sea, ¿qué es ser feliz? Tener el coche del momento, el maquillaje del momento, el viaje del momento, leer el libro que te va a hacer verte inteligente, intelectual, ¿no? O sea, y también lo comentaba antes. Y sí, esa es una expectativa. Entonces, fíjate que yo desde muy chica, como justo como desde los 22, 23, choqué con mis expectativas de joven, ¿no? O sea, como que desde ahí yo aprendí a no tener expectativas. Y suena muy fuerte, ¿eh? Porque me lo ha dicho gente que me quiere, o sea, es que es feo porque entonces no confías en mí, no esperas nada de mí. Pues no, la realidad es que no espero nada de ti, porque eso me hace bien a mí. O sea, claro. yo no genero una expectativa donde después va a haber una desilusión. Entonces, he aprendido mucho a vivir en el hoy, muy, muy en el hoy, con mi familia, con mi marido y con mi hijo más. Y de mi hijo sí te puedo asegurar, nunca tuve una expectativa. O sea, tengo muchos planes, tengo muchos sueños con él, pero yo creo que por eso yo no tuve duelo. Ya sabes que sí lo tuve, pero no lo tuve como normalmente se tiene. Sí, claro. Y por eso yo no entendía incluso el duelo de mi marido, el duelo de mi familia. Yo no lo entendí, yo no lo viví, porque yo tenía ahí enterito y sigo teniendo, gracias a Dios, a mi hijo que me ama y que lo amo y yo no perdí un hijo, esa es mi vivencia, ¿no? Claro. Pero sí, ¿tú cómo viviste el duelo? Sé que tal vez fue un poco más diferente al mío. Pues mira, la verdad es que sí fue difícil, o sea, expectativas, pues a lo mejor sí tenía, o sea, no como que decía, ay, mi hija va a estudiar esto, ¿no? O sea, no, pero pues al final haces planes, ¿no? O sea, como dices, la misma vida te va diciendo, pues tu vida fue así y por lo menos yo esperaba algo similar o mejor, ¿no? O sea, siempre fue como la idea que como dices, me crearon, ¿no? O sea, mi papá siempre me dijo, tú tienes que darle a tu hija mínimo lo que yo te di. O bueno, en aquel momento a tus hijos, ¿no? Porque yo no sabía si iba a tener una hija o un hijo, todos 20, no sé, ¿no? Pero siempre fue algo que mi papá me dijo, ¿no? Tú tienes que luchar por darle a tus hijos mínimo lo que yo te estoy dando
y si puedes darle más, pues qué mejor, ¿no? Entonces, la verdad es que mis papás me dieron muchas cosas y entre ellas el tema de actividades extracurriculares es algo que mis papás, o sea, me metieron a las actividades que te imagines, o sea, yo bailé, danza regional, jazz, iba a taekwondo, iba a natación, o sea, un chorro de cosas. Entonces, yo siempre quise como hacer ballet y jugar tocho. Entonces eran como cosas que yo sé que está mal porque yo soy de la idea de que los hijos no tienen que hacer lo que tú no pudiste, ¿no? O sea, pero al final sí te queda como ay, ojalá ella sí quiera ir al ballet, ¿no? Y que ojalá ella pueda llevar al ballet, y ay, que su tutú, y que sus mayas, y a lo mejor, no sé, en ese punto de mi vida, no sé, a lo mejor en algún momento sí lo vamos a lograr, quién sabe, Exacto. ¿no? Sí, sí, No lo vamos a puedo hacer. asegurar. Digo, no lo puedo asegurar, pero tampoco lo puedo decir, no, nunca va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo sí tuve ese tipo de expectativas como más en cuestiones de, ay, me gustaría llevarla aquí, o me gustaría llevarla allá, ¿no? O Sí, me gustaría hacer esto o aquello. sí. Es que Pero también, acuérdate, o sea, también acabas de decirlo, yo no lo puedo asegurar. Sí, sí lo puedes asegurar. No va a ser como lo esperabas. claro, o sea, puedo asegurar Puedes. que va a lograr muchas cosas. En ese punto de nuestro camino, de nuestro proceso, puedo asegurar que va a lograr muchas cosas y va a lograr lo que ella quiera. Eso me queda clarísimo. O sea, yo sé que vamos a lograr mucho, pero también en ese momento sé que vamos a lograr lo que ella quiera hacer. O sea, no lo que yo quiera que haga, Exacto, ¿no? Entonces yo creo que sí también me cambió la perspectiva. claro. Y en cuanto al duelo, pues la verdad es que sí fue como dices tú, o sea, yo viví un duelo pues rápido, o sea, a mí el día que me llegó la palabra autismo, o sea, no era una palabra desconocida para mí, pero sí me movió, pero me tuvo que mover 2 segundos y me tuve que parar, o sea, no, no pude de alguna manera vivir un proceso de, ay, pues me deprimí y me tiré a llorar y no, o sea, porque además su papá, o sea, bueno, mi esposo, me decía, no, es que no, o sea, ¿cómo va a tener eso, no? Entonces, pues yo tuve que agarrar y decir, ok, tú en este momento no quieres verlo, no, te está costando un trabajo, está bien, pero tenemos que hacer algo y si tú no lo vas a hacer ahorita, está en mí el hacerlo, porque no sé si a ti te pasó, me dijeron, cuando nos dieron el diagnóstico, me dijeron, la niña tiene 2 años y medio, porque a Nati la diagnosticaron como a los 2 años y medio, justo para esas fechas, tiene 2 años justo que la diagnosticaron, y me dijeron, la niña tiene 2 años y medio, tiene 6 meses para meterle con todas las terapias y que la niña avance lo más que pueda, porque a los 3 años se viene un proceso de retrocesos y si tú no trabajas estos 6 meses con todas tus ganas, con todas las fuerzas, con todo lo que puedas, seguramente en medio año la niña se va a ir todavía más para atrás de lo que ya, pues de lo que ya se retrocedió, ¿no? Porque la niña antes hablaba, hacía ruidos, decía palabras, cosas que dejó de hacer y cosas que dejó de decir, y que para nosotros pues sí hubo un retroceso como al año y medio, 2 años, y era lo que no queríamos, ¿no? Ver más retroceso en su proceso, en su maduración. Sí, justo a nosotros nos pasó igual. Al año y medio, casi 2, él ya hablaba y hablaba de que se le entendía. Decía, el perro, hola Ela, así se llama el perro, ¿no? Ela. Más agua. O sea, ya decía, ya empezaba a juntar 2 palabras. Y todo empezó porque él tenía laringomalacia, que es que hacen como un ruido con la garganta. Y entonces sonaba como si trajera una eterna flemita y así respiraba o se reía y sonaba como el pulgoso por ahí. Entonces sonaba como pulgoso y pues nos dice el doctor, tenemos que revisarlo.
Pasamos por gastroenterólogo, por clínica de deglución, clínica de lenguaje, cardiólogo, porque no fueron soplo. Y llegamos a neumólogo, al doctor Carlos Juárez, a él sí le estoy haciendo el comercial. Nuestro neumólogo y doctor de cabecera. Y él menciona por primera vez la palabra autismo. Un neumólogo nos diagnosticó. O sea, para mí, de verdad, o sea, le agradezco hasta la fecha muchísimo porque no estábamos negados, pero queríamos encontrar ya o sea, ¿qué era? No solo el ruido, ¿no? Sino como todo lo que estaba viviendo y pasando, porque en ese entonces empieza el retroceso de que ya no hablaba, ya no quería la comida sólida. Entonces, él nos manda a una clínica también muy, muy buena, que es donde hoy tomamos terapia. Y desde la primera sesión, pues nos hacen el cuestionario. Leoncio ya tenía 3 años, apenas iba a cumplir 3 años, y ya nos dicen, ¿no? Obviamente el diagnóstico, como tú sabes, o bueno, hemos tenido experiencias de espanto, pero yo sí llegué, de las del grupo, pero yo llegué a un muy buen lugar. Y desde el principio me dijeron, van a hacer 4 sesiones, consiste en esto, le vamos a tener un resultado tal día. O sea, hubo mucha certidumbre, certeza de lo que iba a pasar. Llega la entrega del resultado y pues a mí me dan algo que me encanta, que son gráficas, ¿no? Entonces yo feliz porque me lo dieron en mi idioma. Claro. Entonces me enseñan una gráfica de aquí está Leo, aquí debe estar. Entonces, para mí fue muy sencillo decir, perfecto, ¿qué hago para que llegue acá? ¿No? Sí, para llegar, sí. Entonces, nos dieron el resultado a mi esposo y a mí. En ese entonces, pues, me acuerdo que lo primero que pensamos cuando subimos al coche fue, no le falta tanto para ser normal. Me acuerdo que dijimos eso. O sea que... Es que a veces, no sé si te pasa, o sea, yo trato de ser como lo más cuidadosa con mi forma de hablar, pero, o sea, siempre te va a pasar que digas cosas que sabes que están mal, como el es normal o no es normal. Claro. Pero no lo puedes, o sea, es algo que no puedes evitar. Pues. No, y yo te lo digo ahorita porque es lo que dije sin conocer el autismo. O sea, claro. Fue lo primero que se nos vino a la mente porque nosotros sí nunca habíamos escuchado del tema. Nunca, o sea, no, tal vez como en series, ¿no? Pero no, nunca. Entonces solo fue como neurotípico, grado de autismo, le faltaban, no sé, 2 puntos para alcanzarlo. Entonces, pues sí, en ese momento del coche yo sí sentía como tristeza, pero como dices, no lloré. Luego lo decidimos entre él y yo y dijimos, no le vamos a decir a nadie. Fue un proceso entre nosotros y le dijimos, no le vamos a decir a nadie hasta que sepamos qué vamos a hacer, o sea, cuál es el camino. Porque sabemos, nuestra familia es muy ansiosa, entonces dijimos, sabemos que vamos a provocar caos, que nos va a provocar caos interno a nosotros. Entonces, tenemos que estar súper unidos. Eso a mí me encanta de mi marido. La verdad es que en temas de ¿cómo se dice? Incidentes o cosas bajo presión o así, él es muy bueno. Sí, él guarda la calma en los momentos adecuados. Sí, ¿no? O sea, a mí, yo creo que quería era correr con mi mamá y llorar y gritar y enojarme y desahogarme, y él me dijo, o sea, aquí estoy, no pasa nada, vamos a ver, bla, bla. Obviamente él lo dijo, su chamba es esa y la mía es hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, sí. Con eso me basta. Y por eso y empezamos a trabajar en esa misma clínica. ¿Y nunca tuviste sospechas, o sea, algo que te dijeras, es que esto me estaba diciendo que las cosas no iban conforme a la norma y yo no las quise ver? No por mi desconocimiento. O sea, pues es el primer nieto. Entonces, yo no me sabía bien las normas de a los 2 años tiene que hacer esto, a los 3 esto. Casi no gatea. A mí sí me estaba dando miedo que no gateara, porque me habían dicho que si no gateaban, después eran muy torpes, como que se tropezaban. De manera motriz.
Sí, no, básicamente no tuve sospechas, entonces, pues, digo, no, la verdad la culpa no pasó por mí. No sé cómo lo viviste. Ay, pues, mira, la verdad es que sospechas, ahora que lo veo, sí digo, sí veo ahora como cosas que me debieron como de decir, esto no está en la norma, pero en su momento yo no lo vi, pues, o sea, por lo mismo, como sabes, cuando trabajas y desgraciadamente yo trabajo muy lejos de mi casa, o sea, yo donde vivo porque mi suegra está muy cerca y mi suegra es quien cuida a Nati. Entonces ella es pues mi apoyo principal entre semana y por esa razón, para no tener que trasladar tanto a Nati y todo, nosotros preferimos vivir cerca de mis suegros para que Nati esté cerca de su casa y cerca de donde está todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues yo me iba, no sé, 7 de la mañana de la casa y hasta la fecha me salgo 7 de la mañana de la casa y llego más o menos entre 8 y 9 de la noche. Entonces, prácticamente el tiempo que yo pasaba con Natalia era muy poquito. O sea, el fin de semana, pues sí, pero también como a veces íbamos con mi suegra, a veces íbamos con mis papás, pues al final el estar en otra casa con más personas que quieren estar con ella, que te ayudan a cuidarla y tú aprovechas que para ir al súper y todo. Entonces realmente mi tiempo de, de calidad con Nati era muy chiquito, ¿no? Entonces, pues así como sospechas yo tampoco tenía, pero sí, o sea, sí hubo como todo un procesito, porque Nati también iba a la guardería. Nati iba a la guardería desde como de un poquito antes del año hasta que empezó la pandemia. Y en la guardería sí veían cosas, pero jamás o sea, ellos jamás me dijeron autismo, ¿no? O sea, ellos me mandaron a llamar varias ocasiones porque la niña mordía, porque la niña se aislaba. Lo principal que me mencionaban era que agredía a las maestras. O sea, la niña tenía como una forma de autorregularse en la que metía sus manos en su panza, se tiraba boca abajo y metía sus manos en su panza. Entonces, cada vez que le decían, no, Nati, párate, la niña crisis, ¿no? O sea, la niña explotaba, gritaba, mordía, empujaba, todo, ¿no? Entonces, pues esas eran las razones por las que me mandaban a hablar de la guardería. Y mamá me dijo, ¿sabes qué? Las cosas con la niña a lo mejor no están tan normales. Que volvemos a decirlo, la palabra normal en aquel momento pues era natural, ¿no? Sí. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Las cosas yo las veo que no están tan bien. Y mi mamá me sacó cita con una psicóloga infantil. Entonces, a mí se me hacía como de too much para la edad que tenía Nati. O sea, Nati tenía en aquel tiempo, te digo, como 2 años, o sea, iba a cumplir 2 años y mamá ya la estaba mandando a la psicóloga infantil y yo así como de, ¿por qué? O sea, ¿qué trauma puede tener a sus 2 años, no? Ajá. Entonces, la primera vez que yo escuché que Nati tenía signos de autismo o señales de autismo fue con ella, porque la psicóloga dio la casualidad que tiene un hijo que ya es grande, ya tiene más de 15 años, yo creo, y él está diagnosticado con Asperger, que ahora ya sabemos que el Asperger pues está dentro del espectro, ¿no? Entonces, ella me decía, yo veo signos de autismo en la niña, pero como la niña es muy chiquita y yo no soy un especialista en el tema, yo no te la puedo diagnosticar, ¿no? Y eso me lo mencionó unas 3, 4 veces. Después de eso viene pandemia y yo dejo de ir a las citas con la psicóloga. Entonces, pues yo, o sea, el autismo ahí se quedó en el consultorio. Y en julio del 2020, y en pandemia, yo tengo un tío que él es maestro de educación física, pero se especializa en educación especial. Él trabaja en un camp, justo en un camp aquí en Coacalco. Y un día él me mencionó, bueno, ahí para ese tiempo la niña ya no hablaba, o sea, ya todas las palabras, sonidos que decía, que cuando estaba chiquita
Cuando la cambiaba, yo le cantaba, me acuerdo que le cantaba la vaca loca, la vaca Lola mucho, y siempre me hacía mu, ¿no? Y luego ruidos, no sé, pasaban las motos, y, nada, ¿cómo hace la moto? Y me hacía el sonido de la moto, decía mamá, decía agua, decía papá, o sea, sí decía algunas palabras, y de repente las dejó decir. Entonces, en ese momento, yo ya tenía a todos encima de mí, terapia de lenguaje, y terapia de lenguaje, y terapia de lenguaje, ¿no? Entonces, mi tío, que te digo que trabaja en camp, él me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una compañera que es terapeuta de lenguaje. Entonces, vamos y justo vive a unas cuadras de su casa. Me dice, vamos a verla, que la vea y que ella te diga. Lo que yo no sabía en ese momento es que ni era terapeuta de lenguaje, ni que él tenía sospechas de que la niña era autista, ¿no? Entonces, me lleva y esa compañera, ahorita es directora de un camp, pero antes de ser directora, no recuerdo qué puesto tenía, pero en el camp son las personas que se encargan como que de diagnosticar, ¿no? Entonces ella tenía años de experiencia, mi tío tiene más de 20 años de experiencia, me imagino que su compañera también tiene más de 20 años de experiencia en camp y en niños con discapacidades y condiciones. Y ella fue la primera que me dijo, ¿sabes qué? Tu hija es autista. Y fue la primera que me dijo, tienes 6 meses para trabajar con la niña, diagnosticarla correctamente, porque también me dijo, yo no te la puedo, o sea, yo ya la vi media hora y la niña tiene esto, no habla, no te ve a los ojos, no hace esto, no hace aquello, no hace el otro. Y yo con eso te puedo decir que la niña es autista, pero no te puedo dar un diagnóstico así ya oficial, por la relación que yo tengo con tu tío de amistad. No es ético que yo te haga un diagnóstico. Claro. Entonces necesitas ir a un centro y buscar quien te haga un diagnóstico. En ese momento yo así, perdidísima, ¿no? O sea, lo primero que hice fue, obviamente, decirle a su papá, porque además su papá no había venido esa ocasión con nosotros. Y te digo, me dijo, no, ¿cómo crees? O sea, la niña no tiene eso, porque además tú ves el autismo y lo ves como dicen, en las películas, ¿no? Y como dijo Ale en su momento, las películas te pintan un panorama horrible, ¿no? O sea, en el sentido de que los niños o las personas autistas están, ahora sí que como lo dice la sociedad, fuera de este mundo, o sea, están en su mundo y no hablan y no miran y son agresivos y cosas, pues, que como papás dices, ¿cómo? O sea, que ya hoy día yo sé que la cosa no es así, pero en aquel momento sí sentí como que, o sea, me cayó un balde de agua fría encima. Pero al mismo tiempo, como mi esposo me dijo, no, ¿cómo crees? Y a mí me acaban de decir, tienes 6 meses, fue así como de, ok, levántate y haz algo, porque la niña no se puede quedar así. Entonces, lo primero que hice fue googlear, y obviamente, pues en Google te aparecen un sinfín de lugares, y yo empecé a buscar y a llamar y a preguntar por los diagnósticos. Nati. Hola, Nati. Y diagnósticos, o sea, que salían de mi presupuesto, o sea, arriba de 30,000 pesos, diagnósticos arriba de 20,000 pesos, o sea, que en aquel momento, porque además era pandemia, y nosotros en la oficina estuvimos a medio sueldo un muy buen rato. Hola, Nati. Entonces, pues realmente no estaban en mis posibilidades, en ese momento estaban muy fuera de mis posibilidades. Y fue como todavía peor porque dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a hacer para conseguir 30,000 pesos, 20,000 pesos para diagnosticarla, no? Entonces, mi tabla de salvación, la verdad, fue esta misma psicóloga que vino un inicio aquí, porque yo le mandé un mensaje y le dije, ¿sabe qué? Me pasó esto, me dijeron esto y no sé qué hacer. Y ella fue la primera persona que me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo tiene solución y vas a lograrlo, no te preocupes. Y fue la primera persona que, aparte de mi familia, obviamente, que me extendió la mano. Y ella fue la persona que me recomendó el lugar donde diagnosticamos a Nati. Hazle su comercial también. Sí, la doctora Laura Gómez. La doctora Laura Gómez fue la primera que me apoyó. Y
ella me mandó al centro de diagnósticos y ella me dijo, bueno, más bien al centro de autismo donde diagnosticaron a Nati. Y la verdad es que una super opción. Yo no llevo a Nati, sinceramente, ahí a terapias porque me queda muy lejos. Ale lleva a Leo ahí, también un super lugar, a UNAR en Lindavista comercial. Y ahí diagnosticaron a Nati, la verdad, a mí me parece un lugar súper bueno y súper accesible para muchas personas. Ahí la diagnosticaron, nos fuimos creo que 3 sesiones, 4, no recuerdo bien. La última obviamente ya fue nada más mi esposo y yo, ya nos dieron igual nuestro reporte, nos hicieron nos hicieron pruebas de mi chat, de CAR, como 3, 4 pruebas. Y y hola. Hola, Ana. Y ya nos dieron las pruebas, me dijeron, ¿sabes qué? Nati necesita 4 terapias a la semana, terapia conductual, terapia sensorial, y no recuerdo ahorita qué más. Y de ahí, pues obviamente como a nosotros nos quedaba súper lejos ir a Lindavista, y se nos complicaba sobre todo porque estábamos en que no sabíamos si regresábamos a la oficina, si no regresábamos, si íbamos a ir todos los días, si íbamos a ir nada más de vez en cuando. Mi suegra no maneja, mi suegro trabaja, mi papá trabaja, mi mamá trabaja. Entonces la única persona que la podía llevar a terapias era mi suegra, y yo no iba a exponer a mi suegra y a mi hija a tener que tomar transporte público, metro y demás para llegar a terapias. Entonces claro, no era una opción, o sea, aunque el centro me gustaba mucho y hoy lo sé por Ale, por boca de Ale, que es un súper lugar, no se adaptaba a mis posibilidades, ¿no? Entonces de ahí empezamos a buscar cerca de la casa. Encontramos muchísimos lugares, unos muy buenos, pero o que se salían de nuestras posibilidades, o que igual que en Naonar, sí era como complicado para mi suegra llevar a Nati todos los días al centro, ¿no? Claro. Llegamos a un lugar horrible, horrible, en el que me dijeron, tu hija no va a hablar, tu hija no va a ser independiente, tu hija no se va a poder hacer ni un sándwich. O sea, así, literal. Yo creo que al día de hoy es el momento más horrible que he pasado en este camino del autismo. El día que me dijeron, tu hija nunca va a hablar, ¿no? Y me imagino. Me enseñaron en una carpeta que hoy sé que es PEX y que ha sido para mí una herramienta increíble, pero en aquel momento fue así como de, tu hija solamente se va a poder comunicar a través de esto. O sea, no me dieron opciones, me dijeron, esto va a ser el medio de comunicación de tu hija y olvídate de escuchar su voz alguna vez, ¿no? Entonces, en aquel momento fue durísimo, o sea, fue terrible el escuchar el, nunca va a hacer esto, nunca va a hacer aquello. Y yo creo que ahí llegué como a mi primer momento de duelo, porque digo, yo no tuve un duelo, pero en aquel momento yo creo que fue la primera vez que me dolió, ajá, que de verdad me dolió, o sea, que dije, no sé qué voy a hacer. Y pues ya, después afortunadamente llegamos a donde estamos hoy en día, que es CREAT, y ahí cambió toda la perspectiva, o sea, ahí Viri es la terapeuta principal de Nati, a quien amo, adoro y le agradezco muchas cosas. Ella me dijo, ella fue la primera que me dijo, vamos a lograr mucho, pero tampoco te puedo prometer que vamos a lograr, ¿no? O sea, me dijo, yo no te puedo prometer que la niña hable, pero tampoco te voy a decir que no lo va a hacer, ¿no? Claro. Y pues sí, básicamente así vivimos el proceso de diagnóstico, de sospechas, y un andar un poquito difícil a llegar a lo que hemos logrado hasta hoy. Hoy Nati se hace un sándwich, hoy Nati le echa más crema a sus chilaquiles porque le encantan los chilaquiles, se sirve agua, se quiere hacer un chocomil, a veces lo logra, a veces le cuesta un poquito más de trabajo, pero todos esos no que me dijeron algún día en ese centro horrible, ya no están. Y yo sé que a la edad de 4 años, o sea, yo a los 4 años no hacía nada de eso.
decimos nosotros, era una larva todavía. Yo a los 4 años, o sea, no, seguro no hacía nada de eso. Pero sí, te entiendo perfecto y lo importante que ya lo hablaremos en algún podcast más adelante, los ángeles del autismo que nos hemos encontrado. Creo que sí les debemos y les podemos dedicar un solo, Yo un creo solo que podcast, hasta 3 capítulos. porque esa gente de verdad, o sea, yo creo que todos, como dices, tuvimos experiencias malas, pero llegamos a esa persona que nos iluminó el camino y que nos sigue acompañando a muchos de nosotros. O sea, ya se vuelven tu familia y de verdad lo toman así. O sea, ellos son y se sienten parte de tu familia. Los logros de los niños son sus logros y los Así es. celebran y, o sea, Y se emocionan contigo, o sea, a pesar, o sea, nosotras entre nosotras nos emocionamos mucho. Si Leo logra algo nuevo, yo me emociono. Si Nati logra algo nuevo, tú te emocionas. Y así con cada uno de los niños, pero porque sabemos todo el proceso, pero ellos viven esto con nosotros, a pesar de no tener una relación a lo mejor familiar con nosotros, viven cada momento, como dices, lo celebran y se emocionan tanto como nosotras. sí. O se enojan igual, ¿eh? Con los temas de la escuela, que ya tendremos también otra sesión de eso. Ahí yo tengo mucho para... Ahí hay mucho material. Pero Exacto. sí. Pues bueno, Caro, pues ya nos pasamos del tiempo, nos van a vetar de Spotify, pero Bueno, pero yo no me quiero ir sin preguntarte cuál es tu momento más feliz o tu momento más duro en este camino. híjole, te voy a hablar de los felices porque te digo que de los duros, les juro aquí, no estoy en negación, o sea, de verdad, estoy muy en calma, muy en paz con el autismo y con mi hijo. Yo creo que he tenido muchos muy felices, pero el más feliz, y me acuerdo que lo publiqué en Facebook y puse, Facebook, recuérdamelo cada año. Fue la primera frase que Leo dijo y la dijo ya grande, o sea, la dijo como casi a los 4 justo, y que me dijo, gracias, mamá. O sea, para mí, o sea, él nunca había dicho 2 palabras juntas después de que perdió o sea, te digo que él venía de que sí decía 2 palabras, lo perdió y como de repente pues ya no hacía ningún sonido, ya no, todo eran señas o jalar a la persona o las cosas o hacerlas por él mismo. Entonces un día que de repente le fui a prender la tele, me fui yo a mi cuarto a descansar y él se tomó el tiempo para ir a mi cuarto, verme y decirme gracias, mamá, de que le prendí la tele. Bueno, La tele, sí. se regresó a la tele y yo así, ¿no? O sea, Llorar. sí, guerreando en mi cama. No, en ese momento no lo fui a abrazar ni nada, solo como que viví esa felicidad conmigo, o sea, eran lágrimas de felicidad, de claro que se puede y él solito Claro. lo hizo, o sea, no, bueno, sí fue ayuda de la terapeuta, porque la terapeuta me decía, aunque tú creas que no te escucha, aunque tú creas que no te entienda, todo el tiempo dile, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿No? O sea, incitar el lenguaje. Sí. Entonces, yo creo que Sí, yo creo que las terapeutas para nosotras son lo máximo. sí, No le agradecemos siempre cada momento, sí, totalmente, cada logro que tenemos. totalmente. Si alguien está viviendo un proceso parecido, pues que sepa que sí hay esperanza, que sí se puede, que todos esos nos que te podrán haber dicho no son ciertos, todo se puede lograr y sí es un camino difícil, pero es un camino muy satisfactorio. Totalmente de acuerdo, totalmente. ¿No? O sea, se los dice una mamá de un niño de 5 años que, o sea, va a una escuela normotípica. Claro que es difícil, pero se puede. Y varias de las mamás que estarán platicando más adelante seguramente también tendrán historias increíbles que ustedes van a decir, ¿qué? ¿Eso se puede? O sea, ¿mi hijo puede hacer eso? Sí, claro que puede. Entonces, pues esperamos que les sirva y nos sigan escuchando. Claro. Y sí, Gracias. si están en un lugar que les dice que no, que sus hijos no van a lograr algo, busquen otro lugar porque ahí Corran, no es.
Corran de Ahí ahí. no es. Demanden y corran. Esto fue Autismo en Tribu, porque en tribu todo es mejor. Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo. Síguenos en Instagram, @autismoentribu.